Bueno, en la clase de hoy miraremos las fuerzas que pueden actuar sobre un cuerpo y quién las origina. ¿Por qué? Porque cuando estamos estudiando todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, las debemos representar y calcular correctamente y después sumarlas vectorialmente para encontrar lo que denominamos fuerza neta. Bien, la primera fuerza que se llama peso. Una pelotita que está en el aire cayendo, acá está la Tierra, está sometida a la fuerza peso. La fuerza peso siempre se dibuja vertical hacia abajo. Si es un libro, por ejemplo, apoyado sobre una mesa, también el peso es vertical hacia abajo. Y si es un cuerpo apoyado en un plano inclinado así, también el peso siempre es vertical hacia abajo. ¿Cómo se calcula el peso? Multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad terrestre. Este valor sabemos que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado y se puede aproximar a 10 metros por segundo al cuadrado en los problemas de teórico. La masa del cuerpo debe ir en kilogramos. Entonces, al multiplicar kilogramos por metros por segundo al cuadrado, la unidad del peso nos va a quedar en newton. Todas las fuerzas se expresan en newton. Bueno, en los planos inclinados, lo que comúnmente se hace es descomponer la fuerza peso. Para eso vamos a tomar el eje X como paralelo a la superficie de apoyo, así. Este sería el eje X. Y perpendicular a la superficie de apoyo tenemos el eje Y. Vean que los ejes los tomamos inclinados. Entonces, el peso se puede pensar como la suma de una componente en el eje X, es la que estoy dibujando ahora, y se denomina P sub X, y una componente en el eje Y, aquí, que se denomina P sub Y. ¿Cómo se calculan Px y Pi sabiendo P, sabiendo el peso? Bueno, tenemos que considerar este ángulo, que es el ángulo que forma el plano inclinado con el eje horizontal. Este ángulo, por consideraciones matemáticas que no nos interesan explicar ahora, se repite acá nuevamente. Entonces, Pi se obtiene multiplicando el peso por el coseno del ángulo alfa y Px se obtiene multiplicando el peso por el seno del ángulo alfa. De esta manera vamos a decomponer el peso cada vez que tengamos un cuerpo en un plano inclinado. Se esté moviendo o no se esté moviendo, eso no importa. Bueno, la segunda fuerza que vamos a estudiar se denomina normal y es la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre un cuerpo. Imaginemos el caso bien sencillo. Una mesa y un bloque arriba de la mesa. La fuerza normal que la mesa le hace al bloque es vertical hacia arriba. ¿Por qué? Porque la superficie es horizontal. La palabra normal es equivalente a perpendicular. Entonces, la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Si estuviera este mismo cuerpo en un plano inclinado así, la normal sería así. Siempre perpendicular a la superficie de apoyo. Cuidado, un cuerpo que está en el aire no está apoyado en ninguna superficie. Por ejemplo, una pelota que va volando por el aire, ¿no? La Tierra está acá abajo, la pelota viene cayendo o va subiendo, no importa, no tiene normal, o sea, no está apoyada sobre ninguna superficie, por lo tanto, no se representa la normal en estos casos.
Bueno, el tercer tipo de fuerza que puede actuar sobre un cuerpo es el que le ejerce un resorte que se encuentra deformado. Imaginemos un resorte colgando del techo así y el resorte está solo. Si venimos acá en este ganchito y le colgamos un cuerpo, entonces, como ya sabemos desde niños, el resorte se va a estirar. Se produjo un estiramiento del resorte que es en este sentido, de acá para allá. Vamos a representar el estiramiento del resorte como delta L, variación de longitud del resorte. Vean que el largo del resorte acá es mayor que aquí. Sin embargo, este resorte ahora acá está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo que le hemos colgado. Esa fuerza es opuesta al estiramiento, es una fuerza así hacia arriba. Y la representamos F sub E y es la fuerza elástica, la fuerza que el resorte, por el hecho de estar estirado, le hace al bloque. Puede ser un resorte horizontal así, y puede el resorte estar comprimido. El resorte, al estar comprimido, vean que tuvo una variación de longitud de aquí hacia allá. El delta L fue así, ¿verdad? La longitud del resorte acá es menor que aquí. Sin embargo, aquí el resorte está ejerciéndole al bloque una fuerza elástica que es siempre en sentido opuesto al estiramiento o a la compresión del resorte. ¿Cómo se calcula esta fuerza? La fuerza que recibe el cuerpo a causa del que el resorte está deformado. Se multiplica una constante llamada constante elástica del resorte, que se tiene que conocer, por el estiramiento. Si multiplicamos la constante elástica de un resorte por el estiramiento en metros que el resorte tuvo, o la compresión en este caso, la deformación, vamos a tener entonces la fuerza elástica. Cualquier cuerpo que esté unido a un resorte deformado va a estar sufriendo una fuerza elástica que se la hace el resorte. Y el cuarto y último tipo de fuerza que vamos a estudiar nosotros se llama fuerza de rozamiento, de roce o fricción. La tienen todos los cuerpos que están apoyados sobre una superficie rugosa. Imaginemos un bloque que se está moviendo hacia nuestra derecha, se está moviendo hacia allá con una velocidad v, ¿no? Esto indica que el bloque se está moviendo. En este caso hay una fuerza de rozamiento o de fricción que la superficie de apoyo le hace al bloque y siempre es opuesta al desplazamiento. En este caso, la fuerza de rozamiento, Fr, va a ser opuesta. Imaginemos un bloque, por ejemplo, que viene cayendo por un plano inclinado. Al estar cayendo por un plano inclinado, o sea, moviéndose con velocidad v en este sentido, entonces la fuerza de fricción o de rozamiento acá sería para arriba. Dibujen siempre la fuerza de rozamiento en sentido opuesto al desplazamiento o a cómo tendería a desplazarse en caso que se moviera. La fuerza de rozamiento siempre se calcula multiplicando la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento, mu, la letra griega mu, que significa coeficiente de rozamiento, por la normal. Quiere decir que es necesario conocer la normal y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie para poder calcular el módulo de la fuerza de rozamiento. Bueno, y ahora por último, para redondear, vamos a considerar una situación en la que estén presentes los 4 tipos de fuerzas que hemos descrito por separado cada una de ellas. Imaginemos un
plano inclinado. Un plano inclinado, acá está la pared y aquí hay un resorte. Y venimos y le colocamos un cuerpo acá. Entonces, está claro que al colocarle un cuerpo, el resorte se va a estirar. Lo dibujamos así ahora, más estirado, se nota bien la diferencia. Y empecemos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En primera instancia, para no olvidarnos, el peso siempre vertical y hacia abajo. Este peso lo podemos descomponer ya antes de olvidarnos en una componente. Este sería el eje X, este sería el eje Y. En una componente P sub I, que ya aprendimos a calcularla, y en una componente P sub X. Desde ahora en adelante vamos a imaginarnos que el peso está formado por estas dos fuerzas. ¿Qué otra fuerza actúa? Bueno, recordemos, por estar el cuerpo apoyado en un plano, en una superficie, un plano inclinado, esta superficie le hace una fuerza que se llama normal. Yo recomiendo utilizar una escuadra y apoyar uno de los catetos sobre la superficie, así, y el otro cateto, acá el peso, el eje Y me quedó un poquito, y el otro cateto sería la normal. ¿Se nota que hay ángulo recto ahí? Bueno. Tercera fuerza que va a actuar acá. La fuerza elástica que el resorte le hace al cuerpo. Por estar el resorte estirado, el cuerpo recibe una fuerza elástica, se la ejerce el resorte, que es hacia allá. Es en sentido opuesto a cómo se estiró el resorte. Fuerza elástica. Y en caso de que la superficie de apoyo y el cuerpo rocen, sean rugosos y haya una fuerza de rozamiento apreciablemente considerable, va a haber un rozamiento. Para dibujar el rozamiento tenemos que considerar lo siguiente. ¿Qué sucedería si venimos y cortamos el resorte? Como ya sabemos, si cortamos el resorte, el cuerpo deslizaría hacia abajo. Entonces, naturalmente tendería a moverse hacia abajo. En ese caso, el rozamiento sería para arriba. Lo voy a dibujar acá separado, porque me queda superpuesto a las otras fuerzas y no se entendería nada, y así sería la fuerza de rozamiento. Hemos colocado las cuatro fuerzas. No se preocupen, es muy difícil que aparezca un sistema tan complicado como este en los ejercicios. Casi siempre no están presentes las cuatro fuerzas, están presentes una, dos o a lo sumo tres, pero hay que saberlas representarlas y calcularlas adecuadamente. P sub I vale P por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo del plano inclinado. Peso ya sabemos que es masa por la aceleración de la gravedad. Px es P por el seno del ángulo alfa. La fuerza elástica es la constante elástica del resorte por lo que el resorte se estiró. Y la normal es igual a P sub I. Quiere decir que si ustedes calculan P sub I, pueden calcular la normal. ¿tá? Le dan el mismo valor a la normal. Nada más que se dibuja en sentido opuesto a P sub I. Y la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal. Esto tiene un orden. Yo no puedo calcular la fuerza de rozamiento, aunque me den el coeficiente, porque todavía no calculé la normal. Y la normal se calcula después de calcular P sub I. Así que vayan en orden calculando las cosas. Si conocemos los datos, podemos calcular los módulos de todas las fuerzas que están incluidas en esto. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Si algo no entendieron, me lo preguntan por escrito y yo respondo.
y traten de responder algunas preguntas y hacer algunos ejercicios que les voy a poner a continuación de esta clase. Nos vemos la próxima.